¿Sabías que cada pene es único? Es una frase que quizás has escuchado, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa de verdad en la práctica cotidiana. En la intimidad, en la consulta médica, en las dudas que aparecen cuando te miras al espejo después de la ducha o cuando algo cambia y no sabes si es normal o si deberías pedir ayuda. Mi nombre es Paula Latanzi. Soy médica uróloga y especialista en rendimiento físico y sexual masculino. Y hoy quiero acompañarte en un recorrido sin prisa y sin juicios por un tema que suele generar curiosidad, inseguridades y también muchos mitos. Los tipos de pene, cómo varían, qué es normal, cuándo conviene consultar y qué opciones existen si algo te molesta, ya sea por función o por estética. Para empezar, me gusta desarmar una idea que corre por ahí como si fuera una regla de oro. No hay un pene ideal. Hay diversidad, hay variaciones que entran absolutamente dentro de la normalidad, hay preferencias individuales y de pareja, y hay un concepto que es clave y que se llama funcionalidad, es decir, que el pene permita orinar sin molestias, que responda en las erecciones, que no duela, que posibilite relaciones sexuales satisfactorias y que no cause problemas en tu vida diaria. Todo lo demás, lo que la cultura, la pornografía o los chistes a veces instalan como parámetro, es muchas veces ruido que conviene bajar para escuchar lo que realmente importa: tu salud, tu comodidad, tu bienestar. Con esa mirada, arranquemos por uno de los temas más comentados: la diferencia entre lo que se conoce como grower y shower. En la consulta, cuando explico esto, siempre veo caras de alivio. Un pene grower es aquel que en estado flácido puede verse más retraído, más tímido, oculto por la almohadilla de grasa suprapúbica o simplemente más pequeño a la vista, y que cuando llega a la erección cambia de manera notable, al punto de duplicar o incluso triplicar su longitud. Este comportamiento tiene razones anatómicas muy concretas. Los cuerpos cavernosos están envueltos por una estructura firme llamada túnica albugínea, que combina fibras de colágeno y elastina. Cuanto mayor es el componente elástico y la organización de esas fibras, más expansible puede volverse el tejido durante la erección, y por eso algunos penes crecen mucho desde el reposo hasta la erección. En promedio, un grower puede aumentar alrededor de un 50 a 60% con respecto a su tamaño flácido, aunque en la vida real lo que ves en el espejo puede variar por temperatura, estrés, nivel de excitación o incluso si acabas de hacer ejercicio. En el otro extremo del comportamiento, un pene shower es ese que ya luce grande en reposo y que al erectarse cambia menos. Crece sí, pero su incremento suele rondar aproximadamente un 30%. A veces, quien es shower siente que no crece lo suficiente al ponerse erecto. Quien es grower, en cambio, puede angustiarse en la playa o en el vestuario al notar que en flácido se ve pequeño. Y aquí viene la parte importante. Ninguna de las dos formas de comportarse es mejor. Un ejemplo simple lo deja claro. Imagina un pene flácido de 8 cm que se duplica y pasa a 16 cm en la erección. Es absolutamente normal. Por eso insistimos en que no te quedes atascado en la comparación de vestuario y sí prestes atención a los parámetros que de verdad cuentan. Ausencia de dolor, erecciones suficientes para una relación sexual satisfactoria, micción sin molestias, y si además la estética te importa, que lo que veas te haga sentir bien. Algunas personas preguntan si es posible mejorar la apariencia en flácido cuando son muy growers, y eso les incomoda al usar bañador o ropa ajustada. La respuesta es que existen procedimientos estéticos con ácido hialurónico que pueden aportar volumen al tronco en reposo, aumentar el calibre y hacer que el aspecto flácido sea más presente. Estos rellenos, cuando están bien indicados y los realiza un especialista entrenado, tienden a dar un engrosamiento perceptible
tanto en flácido como en erecto, aunque el efecto no es permanente y requiere mantenimiento con el tiempo. Lo más importante, sin embargo, es la seguridad. Técnica apropiada, productos adecuados, dosis prudentes y una evaluación detallada para alinear expectativas con resultados. Me detengo en esto porque la estética íntima no es un juego, un exceso de volumen, una colocación superficial o una mala técnica. Pueden derivar en nódulos, asimetrías, irregularidades o alteraciones temporales de sensibilidad, y eso no es lo que buscamos. Hablando de proporciones, otro punto que suele llamar la atención es la relación entre la glande y el tronco. Hay glandes que son naturalmente más grandes que la caña del pene, otras que acompañan con armonía el ancho del tronco, y otras que son más pequeñas en relación al perímetro. Nada de esto es patológico per se. Cuando la desproporción molesta por una cuestión estética, puede armonizarse con pequeñas cantidades de ácido hialurónico en el tronco o, en casos muy seleccionados, en la glande, siempre con un cuidado extremo porque la piel de la glande es delicada y altamente inervada. Si en algún momento contemplas un procedimiento de este tipo, consulta con un profesional con experiencia, conversa sobre riesgos, beneficios y cuidados posteriores, y conserva expectativas realistas. La armonización busca balance, no transformar radicalmente un órgano que, ante todo, debe mantenerse sano y funcional. Pasemos ahora a la forma. Algunas personas tienen un pene completamente recto, otras notan una curva leve hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o la izquierda. Una curvatura suave, en el orden de los 20 gramos, puede ser absolutamente normal, si no provoca dolor ni dificulta la penetración. El asunto cambia cuando la curvatura aparece con el tiempo, se acompaña de dolor, de una sensación de placa o cordón duro en el tronco, o cuando la angulación empeora rápidamente y comienza a interferir con las relaciones sexuales. En ese escenario, debemos pensar en la enfermedad de Peyronie. Esta condición puede tener una fase activa que dura meses, a veces entre 6 y 18, donde la curvatura progresa y el dolor es frecuente durante la erección. Con el tiempo, suele estabilizarse, y allí evaluamos opciones que van desde la observación y el uso de dispositivos de tracción para intentar mejorar la longitud y la rectitud, hasta terapias intralesionales con fármacos como colagenasa o verapamilo, que buscan ablandar la placa y modular el tejido, y en curvaturas severas o muy limitantes, la cirugía correctiva. Aquí el mensaje es claro. Si notas una curvatura nueva, dolor o cambios rápidos, no esperes a que se pase solo. Cuanto antes consultes, mejor podemos planificar el manejo y minimizar el impacto en la función y en tu calidad de vida. Existe también la curvatura congénita, esa que notas desde adolescente cuando comienzan las erecciones. No hay placas, pero la anatomía del tejido guía al pene a una dirección preferente. En estos casos, la intervención solo se considera si la penetración es difícil o si existe dolor o un malestar significativo. Y no, la masculinidad no se mide en grados de rectitud, se mide en cómo te cuidas y cómo pides ayuda a tiempo. Quiero hablarte del prepucio, porque muchas veces allí nacen molestias silenciosas que terminan complicando. El prepucio redundante es ese exceso de piel que a veces dificulta la higiene o no te resulta cómodo. Puede correrse con naturalidad, pero te complica estéticamente o con infecciones recurrentes. Si interfiere con tu día a día, una corrección quirúrgica es una opción razonable y bastante sencilla. La fimosis, por otra parte, es la imposibilidad de retraer completamente el prepucio para descubrir la glande. En niños pequeños puede ser fisiológica, pero en adolescentes y adultos amerita evaluación y con frecuencia requiere tratamiento, que puede ir desde medidas conservadoras en casos muy seleccionados hasta la circuncisión. La parafimosis es otra historia.
Ocurre cuando el prepucio se retrae detrás de la glande y queda atrapado, con edema y dolor, sin poder volver a su posición. Eso es una urgencia médica. No lo dejes pasar. Acudir rápidamente evita complicaciones. Y el frenillo corto, ese pequeño pliegue de piel que puede tirar dolorosamente durante la erección y provocar microdesgarros, tiene una solución simple llamada frenuloplastia, que se realiza con anestesia local y suele mejorar de manera contundente la comodidad durante las relaciones. Ahora bien, cada vez que en consulta aparece la pregunta ¿cuál es la medida normal? Sé que detrás de ella hay comparación, ansiedad, expectativas. Responderé con matices, con datos y con sentido común. Cuando medimos correctamente, con una regla rígida, apoyada sobre el hueso púbico presionando suavemente la almohadilla de grasa, por la cara dorsal hasta la punta de la glande, solemos encontrar promedios globales cercanos a 12-13 cm en longitud estirada y alrededor de 3 cm en erección, con una circunferencia erecta que ronda los 11-12 cm. En flácido, la longitud puede estar alrededor de 9 cm. Pero recuerda que el flácido es un estado muy influenciable por el frío, el calor, el estrés o la actividad física. Hablamos de micropene en adultos cuando la longitud estirada se sitúa significativamente por debajo del rango esperado para la población. Criterios en torno a menos de 9-10 cm dependiendo de la referencia. Y de longitudes extraordinarias, por encima de los 24 cm en erección como algo muy poco frecuente. Con esto no pretendo que saques la regla cada mañana. Pretendo que tengas contexto. La satisfacción sexual y la funcionalidad no dependen solo de una cifra. La comunicación con tu pareja, tu seguridad, tu creatividad sexual, tu salud vascular, tu estado hormonal y tu bienestar psicológico juegan un papel enorme y muchas veces subestimado. El calibre, la famosa circunferencia, también ocupa muchas conversaciones. Porque sí, el rozamiento y la sensación de plenitud que experimenta la pareja dependen más del perímetro que de la longitud, y allí aparecen dudas sobre si es posible aumentarlo. Los rellenos con ácido hialurónico pueden generar un incremento de perímetro con resultados visibles, pero requieren manos expertas, una selección adecuada del producto, un plan de sesiones prudente y un consentimiento informado claro sobre potenciales efectos adversos y la necesidad de retoques con el tiempo. Evita a toda costa métodos no médicos, inyecciones clandestinas o sustancias prohibidas como aceites o siliconas líquidas. El daño que pueden causar es serio, desde infecciones y necrosis hasta deformidades difíciles de corregir. Aprovecho para contarte algo que, curiosamente, genera más consultas de lo que imaginas: las venas. Hay penes con venas superficiales muy visibles, retorcidas o marcadas bajo la piel, y eso en la mayoría de los casos es completamente normal. El momento de consultar es cuando aparece un cordón doloroso y endurecido que no estaba antes, con enrojecimiento o dolor que aumenta al tacto o en la erección, porque podría tratarse de una trombosis de la vena dorsal superficial, conocida como enfermedad de Mondor, que requiere evaluación, diagnóstico diferencial y un manejo específico. Y si hablamos de piel, hablemos de color. La piel del pene puede ser más oscura que el resto del cuerpo por la melanina, por fricción, por hormonas. También pueden verse áreas con pigmentación irregular, pequeñas máculas más claras o más oscuras. La mayoría son variaciones, benignas, pero siempre es sensato consultar ante cambios rápidos, lesiones que no cicatrizan, úlceras, secreciones o mal olor pese a una higiene adecuada, porque la piel también puede expresar infecciones, dermatitis, líquenes o, muy raramente, lesiones premalignas que conviene diagnosticar a tiempo. El aclarado genital como deseo estético existe,
y cuando se hace, debe ser de la mano de dermatología o urología, con técnicas seguras, evitando productos caseros abrasivos que prometen milagros y solo causan irritación. Todo esto convive con algo que rara vez se menciona y que sin embargo transforma la forma en la que percibes tu pene: el estilo de vida. Bajar la grasa suprapúbica puede aumentar la longitud visible, incluso sin tocar el pene en sí, simplemente porque el pliegue de tejido frente al pubis disminuye y deja más expuesta la base. El entrenamiento del core y del suelo pélvico con ejercicios bien guiados mejora la postura, la estabilidad y la sensación de control. La salud cardiovascular, de la que dependen las erecciones, se protege con sueño suficiente, manejo del estrés, actividad física regular y una alimentación que cuide tus vasos sanguíneos. El tabaco, por ejemplo, daña el endotelio y reduce el flujo, y los problemas de erección pueden ser el primer aviso de una enfermedad vascular que más tarde se manifestará en el corazón o el cerebro. Por eso decimos que la salud sexual es una ventana a la salud global. También influyen los fármacos, las hormonas, la salud mental, y ahí es donde un abordaje integral brilla. No eres solo un órgano, eres una persona con historia, hábitos, miedos y expectativas. Y ya que estamos, desmitifiquemos la pornografía como vara de medir. Es entretenimiento, no un manual de anatomía ni de relaciones reales, y su estándar visual rara vez se corresponde con la diversidad auténtica de los cuerpos. Vuelvo por un momento a la medición, porque hacerlo bien evita sustos innecesarios. La regla debe apoyarse contra el hueso púbico, no sobre la piel, y la medida se toma por arriba del pene, no por debajo. En erección, la cinta para la circunferencia debe colocarse a mitad de la caña, no en la base, ni solo en la zona más ancha. Y si quieres comparar con promedios, hazlo sabiendo que la biología se distribuye en curvas, no en absolutos. Habrá quien esté por debajo y por encima de la media, sin que eso signifique por sí mismo ningún problema. Si algo te duele, te incomoda o te preocupa, la consulta es la brújula. Si todo funciona y te sientes bien, probablemente no necesitas cambiar nada. Antes de cerrar, permíteme detenerme en señales que, si aparecen, deben llevarte a un urólogo sin demora. Dolor en el pene durante la erección que persiste, aparición de una placa o bulto duro y una curvatura que va a más, dificultad real para la penetración por dolor o angulación, imposibilidad de retraer el prepucio o un prepucio que quedó atrás y no vuelve a su sitio, lesiones en la piel que no curan, secreciones malolientes pese a la higiene, un chasquido con pérdida súbita de la erección y hematoma tras un traumatismo, sospecha de fractura del pene, o cambios de sensibilidad y de la firmeza erectiva que se mantienen en el tiempo. Y si te planteas un procedimiento estético, busca segunda opinión. Pregunta por la experiencia del equipo, por el producto a utilizar, por los cuidados posteriores, por los escenarios menos favorables. Cuando la decisión es informada, el resultado suele ser mejor y, sobre todo, más tranquilo. Puede que sientas que te he contado mucho, y es verdad. Quería que tuvieras en un solo relato lo que normalmente explico en varias consultas. Quería que supieras que tu pene no necesita ser comparado con ninguno, que la normalidad es un abanico amplio, que la función es el corazón de la cuestión, que la estética es válida cuando se persigue con seguridad y que el camino para estar mejor casi siempre comienza con una conversación honesta, sin vergüenza y con información fiable. Recuerda, tu valor no está entre tus piernas, está en cómo te cuidas, en cómo respetas tus límites, en cómo te permites pedir ayuda. Si este tema te interesa,
tengo más contenido sobre salud íntima masculina, cuidado de la piel genital, hábitos que mejoran la erección y mitos frecuentes que vale la pena desarmar. Soy la doctora Paula Latanzi y me encantará acompañarte en ese recorrido. Nos vemos en el próximo.